¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Siempre un gusto conversar con ustedes. Hoy particularmente Un gusto escucharlos. estoy yo en la columna porque Vane por una cuestión de agenda se le complicaba, Buenísimo. así que bueno, Te- estoy como representante de la Volten. ¿Ustedes cómo claro. están? Bien, muy bien. Con mucho frío, un poco congestionada y con, creo que una especie de angina galopante empezando a asomarse por el horizonte. Pero bien, acá fiel y con ganas de escuchar lo que nos trajiste. Sí, bueno, hoy particularmente queríamos conversar sobre lo que es el G20 y las compras de armas que están haciendo desde Argentina respecto de esta reunión que se va a realizar en noviembre. Y si bien no lo teníamos planificado y agendado, bueno, también conversar un poco lo que está sucediendo en estos días en Palestina y particularmente en Gaza. Dale, te escuchamos, Germán, un poquito para que nos cuentes. Bueno, como mencionaba antes, en noviembre se va a realizar la reunión de G20, se está conversando de que se va a realizar en Bariloche. Esto, como antesala, fue en diciembre del año pasado la reunión de la Organización Mundial del Comercio aquí en Argentina. Y particularmente el gobierno de Mauricio Macri, si bien viene haciendo ajustes en un montón de lugares, y particularmente bueno, lo que es educación, salud, incrementó notablemente con la excusa de la reunión del G20 las compras de armas, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, en lo que fue, para que nos demos una idea, lo que fue el último año fiscal del gobierno de Mauricio Macri, se incrementaron un 300% la importación de armas de guerra. ¿Sí? Digo, es un Una monto. consulta antes que Sí. sigas, porque por ahí, Germán, es como para ir evacuando. ¿En el marco de qué se hacen estas compras? Porque digo, cuando uno hace compras, cualquiera lo sabe, desde las compras que se hacen desde el Estado tienen una fundamentación o un considerando, en función del cual, digo, le dan un marco al porqué de esa acción, ¿no? Sí, bueno, particularmente mencionan diferentes cosas y básicamente son dos. Una asociada con lo que es el narcotráfico Ujú. y otra asociada con el terrorismo, ¿sí? Esas son básicamente las dos cuestiones que ponen como Fundamento. exactamente de por qué se compran estas armas. Y a su vez hay algunas cosas que son bastante preocupantes, porque el incremento del 300% de compras de armas de guerra es de armas convencionales de guerra, ¿sí? Que no incluye este dato todo lo que se está haciendo en materia de ciberseguridad y Sí. en materia de también armas para represión, que son armas ligeras, ¿sí? Y por ejemplo, el 5 de marzo, a través del decreto 174 de Mauricio Macri, se eliminó la Secretaría de Tecnología y Ciberseguridad que dependía del Ministerio de Modernización. Entonces, ahora lo que es tecnología y ciberseguridad depende del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad. Particularmente ahí, no hemos conversado aún en las columnas, pero el gobierno de Mauricio Macri adquirió, por ejemplo, el software Pegasus, que el software Pegasus es un software de origen israelí que, por ejemplo, se utilizó para hacer escuchas y seguimientos a familiares de lo que fue en Ayotzinapa, el asesinato de las estudiantes, a familiares y abogadas de las jóvenes que fueron asesinadas así en México. Se les instaló este software Pegasus para hacer todo un rastreo y saber qué estaban comunicando. Esto lo adquirió el gobierno de Mauricio Macri con, bueno, ya sabemos en función de lo que es quienes adquieren este software, ¿para qué? ¿Sí? Que es para escuchar a personas de organismos de derechos humanos, para escuchar qué es lo que se viene, y más con la historia de Mauricio Macri, que en su momento hasta ha estado con una causa respecto de escuchas ilegales. Así que eso es muy preocupante, y dentro de este contexto, también lo que está sucediendo son los acuerdos que viene haciendo particularmente Patricia Bullrich, tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Defensa con AUAD, con otros organismos
llama de seguridad, por ejemplo, con la DEA van a instalar en Misiones particularmente, una base de la DEA para luchar contra el narcotráfico. Entonces, hasta inclusive el tema de las injerencias internacionales de organismos denominados de seguridad internacional presentes aquí en el país. De hecho, se volvió a hacer, por ejemplo, junto con, en este caso, junto con lo que fueron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, determinados tipos de actividades, en donde el año pasado, particularmente en octubre, fue Cormorán, donde era como se lo llamó, participaron Fuerzas Armadas de Estados Unidos aquí en Argentina en estos encuentros, y este año para hacer una actividad contra el terrorismo y armas nucleares, algo que igualmente en Argentina parece insólito, pero bueno, hicieron hace pocos días, hace un mes, esa actividad con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y a su vez, los acuerdos que han firmado, que tiene que ver con, por ejemplo, los servicios secretos de Israel, y piden a los servicios, a la EXIDE, a AFI, información respecto de redes sociales, respecto de todo lo que implique seguridad, automáticamente se lo van a transmitir. Entonces, se está dando esto en un marco de la intensificación de vínculos de los servicios secretos de Argentina, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, con otros organismos de otros países. La verdad es que uno se queda pensando, digo, por ahí uno lo piensa como actividades aleatorias o aisladas unas entre otras, pero lo cierto es que tiene que ver con toda una estrategia de emplazamiento, digamos, de Estados Unidos en lo que es su patio trasero, en un lugar, en un país particularmente, que quizás por el posicionamiento político en otras gestiones o en las gestiones anteriores no habían tenido esta relevancia. ¿Cuál es tu análisis al respecto de esto? Digo, porque no está tan visibilizada la presencia estadounidense en la Argentina. Digo, ustedes lo están trayendo porque son por ahí, digo, académicos, o sea, que se especializan en estas cuestiones, pero creo que está muy poco visibilizado esto, la presencia de Estados Unidos en la Argentina. Sí, totalmente. En lo que es materia de los servicios de inteligencia y lo que es Ministerio de Seguridad, lamentablemente es poca la información, Sí. Y que particularmente creemos que esa poca información tiene que ver, obviamente, con una cuestión política Exacto. de no expresarlo. Pero, por ejemplo, Mauricio Macri, ni bien asumió, antes de asumir dijo, bueno, yo para determinar quién iba a ser la ministra de Seguridad, en este caso Patricia Bullrich, me comuniqué con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con los servicios de inteligencia israelí, que son quienes más en tema están, y me sugirieron que sea ella la ministra de Seguridad. Entonces, esto como para ya tener una idea de quién o cuáles son los vínculos de Patricia Bullrich. Y después, esto que mencionaba de las actividades que hicieron con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se habían cancelado. Yo no sé si ustedes recuerdan en su momento el conflicto diplomático por las balizas, Sí. Que venían con tecnología, que en la aduana las confiscaron, y a partir de eso se cancelaron los ejercicios militares con Estados Conjuntos, Unidos. claro. Exactamente, esto estamos hablando ya hace varios años atrás. Bueno, entonces los últimos 8 años no hubo ejercicios militares con Estados Unidos y han retomado el año pasado, y este año se continúan. Así que ahí se viene incrementando notablemente los vínculos, particularmente militares, entre Argentina y Estados Unidos, algo que es muy preocupante. Sobre todo pensando, digo, la fuerza de intervención que vos hablabas de la DEA en Misiones, digo, en términos geoestratégicos, geopolíticos, tiene una relevancia muy marcada, digo, por la cuestión de la cercanía con lo que es la triple frontera, lo que son los países no tan alineados con los Estados Unidos. Bueno, digo, Argentina ahora con el nuevo gobierno, con el gobierno de Mauricio Macri, está como retomando un poco la política de lo que fueron las relaciones carnales en su momento de Menem, ¿no? Pero, digo, tiene que ver con esto también, ¿no? Con la cuestión de la triple frontera, toda la cuestión de Brasil, Paraguay.
¿Qué te parece a vos, Germán? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, en su momento también se estaba hablando de Ushuaia. Justamente Es eso un iba a tema mencionar. exactamente, Justamente. y no es menor No, es el que sea paso Ushuaia, ¿no? transoceánico, digamos. Tal cual, y como vos mencionabas, no es menor que sea Misiones, también donde se han firmado el acuerdo para tener la base de la DEA. Entonces es una situación muy complicada y también en un contexto económico del país, en donde se está profundizando los ajustes del gobierno de Mauricio Macri, y para sostener ese modelo de ajuste es a partir de la represión. Entonces, que tengan cada vez más incidencia el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, y que mientras ajustan, vuelvo a decir, en todos los sectores sociales, menos en lo que es el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, es muy preocupante. Un ejemplo, para la reunión del G20, por decreto también le entregan al Ministerio de Defensa, UAT, 100 millones de pesos para material tecnológico de ciberseguridad. Entonces, estamos asistiendo, como decía, a un ajuste importante del gobierno, pero comprando material bélico, comprando software de seguimiento y persecución de las personas. Entonces también es de esperar que cuando salga el pueblo a la calle en forma más intensa de como lo está haciendo, que todas esas armas que vienen incrementando en sus compras sean utilizadas para la represión. Claro. Sí, la verdad es que es un tema que vale la pena irlo siguiendo y ir viendo cómo, digamos, va evolucionando, pero digo, llamar un poco más a la visibilidad de estas cuestiones y al tratamiento en cuerpos de contralor del Ejecutivo, como es el caso de diputados o el Senado. Sí, totalmente. Sí, El tema es que se está haciendo muy poco sí. respecto de eso, y después también con el tema de las compras de armas también se dan determinadas situaciones, por ejemplo, por un decreto, el 125 del 2017, se planteó hacer compras de equipamiento de defensas antiaéreas de baja cobertura, ¿sí? Esto que se tramita con el expediente 6 del Ministerio de Defensa, pero luego Macri hace otro decreto diciendo que por seguridad nacional esas compras van a ser secretas. Entonces, ahí también es una situación complicada respecto de, bueno, cuál es el control que se hace cuando a partir de un decreto dicen que esto va a ser por una cuestión de seguridad nacional, no se va a difundir todo el proceso de licitación. Y creo que particularmente el Congreso debería ejercer su función de control para solicitar información. Vuelvo a decir que se ha incrementado un 300%. O sea, estamos hablando de una cifra muy importante, que esta cifra que publicamos en Virginia Volten viene del CIPRI. El CIPRI es un organismo, es una ONG mundial que lo que hace es hacer un seguimiento de todos los países de las compras de armas. Es una ONG que lucha por la paz mundial. Entonces, esa información no estaba disponible aquí en Argentina, así que tuvimos que recurrir a este organismo internacional. Así que es una situación bastante complicada, y es de esperar, lamentablemente, que se siga incrementando las compras de armas que vienen haciendo, y también los acuerdos que vienen haciendo con organismos denominados de seguridad a nivel internacional. Buenísimo. Lo vamos a ir viendo entonces a eso, Germán. Y vos querías sumar a la columna de hoy algo de Palestina. Sí, ya que estamos hablando de la inserción de Estados Unidos en la Argentina, cabe recordar, en base a esto, y te doy la apertura, que hoy se cumplen 70 años de la guerra. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí, bueno, hoy particularmente el pueblo palestino conmemora la Nakba, que Nakba significa desastre en árabe, y es cuando el pueblo palestino fue expulsado y masacrado de sus tierras. Particularmente ayer, en las protestas
que hizo las protestas pacíficas que hizo el pueblo palestino y particularmente en Gaza. Solo el día de ayer asesinaron a 60 palestinos y más de 2.000 personas de Palestina fueron heridas. Esto se da en el marco de la Gran Marcha del Retorno, que es una marcha que comenzó en marzo. En la que lo hablamos. Que lo hemos charlado en anteriores programas. Sí. Exactamente, que es el Día de la Tierra, Palestina, y particularmente ayer protestaban en función de lo que fue el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que según las resoluciones de la ONU, Al-Quds el estatuto de Al-Quds no permite que se trasladen embajadas allí, porque sería reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Bueno, Donald Trump lo hizo, junto con otros países, particularmente en lo que es la región. Paraguay va a hacer el traslado también al Quds, también lo va a hacer Guatemala, también lo va a hacer Honduras. En el marco de lo que fue el traslado de la Embajada de Estados Unidos, que es contrario al derecho internacional, el pueblo palestino salió a protestar ayer, y bueno, como viene sucediendo en lo que es la Gran Marcha del Retorno, el ejército israelí, con francotiradores apostados y con drones, asesinaron a 60 personas del pueblo palestino. Hoy se están dando marchas contra esta masacre a nivel mundial. Particularmente aquí en Argentina se convocó una marcha para las 17 horas, así que todos los organismos de derechos humanos y las organizaciones en solidaridad con Palestina van a estar marchando a las 17 horas, exigiendo que se termine con la masacre del pueblo palestino y también particularmente a que la Argentina rompa los vínculos diplomáticos con Israel. En este contexto, la ONU ya hubo un pedido del Consejo de Seguridad para que se exija el fin de la masacre. La reunión va a ser en estos días. La ONU también planteó hacer una condena, y hasta inclusive hubo países que retiraron sus embajadores de Israel y de Estados Unidos, particularmente por el apoyo que hacen a la masacre contra el pueblo palestino. El embajador de Sudáfrica lo retiraron de Israel, y el embajador de Turquía lo retiraron de Estados Unidos y de Israel. Claro. Bueno, no queda más que reivindicar los derechos del pueblo palestino y pedir también por esto, porque se reconozca el derecho sobre ese lugar. Claro, y está bueno mantener esta actualización sobre los hechos que van pasando, porque si no queda en el tiempo y pareciera que este es un conflicto que está pero no está, y por ahí está bueno hacerlo visible, como vos decías hace un rato, Germán. Sí, totalmente, porque inclusive se está incrementando notablemente la violencia contra el pueblo palestino. Esto es algo que viene desde la ocupación hace 70 años, pero este último tiempo se incrementa, y particularmente la comunidad internacional tiene palabras respecto de rechazo a esto, pero no con la profundidad que amerita la gravedad de los sucesos. Claro. Por eso yo le recomiendo también a la audiencia que si quiere entrar a la página del periódico Virginia Voltaire, tienen unas notas muy interesantes y muy claras para leer y asesorarse de estos temas que también venimos debatiendo acá. Germán, te agradecemos un montón por la información. Y para quienes quieran profundizar sobre las temáticas que contienen las columnas de Germán y de Vanessa, los invitamos a sumarse a la página que es virginiavoltaire.com.ar, y ahí van a encontrar distintas temáticas que están abordando, cuestiones internacionales y de política argentina también, siempre con una mirada particular, una perspectiva de género. Así que muchísimas gracias, Germán, estamos en breve hablando. Y ahí va Germán Romano, licenciado en Relaciones Internacionales. Y bueno, terminó la primera parte del programa. Vamos a un corte, Marilén, ¿te parece? Antes de eso, le paso un poquito de agenda a la audiencia, que si se quiere comunicar con la radio, si tiene dudas respecto a lo que hemos charlado con Germán Romano, nuestro columnista del periódico Virginia Voltaire, se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, que es 02964
15 55 89 41. Si justo prendiste la radio y no pudiste escuchar lo que fue este debate que vimos recién, podés entrar a la página de YouTube de la radio o inclusive en el Facebook, que más tarde va a estar cargado lo que fue esta parte del programa. Ahora sí, nos vamos escuchando a The Doors, Riders on the Storm.